¿Qué implica esto? Que hoy por hoy en los contratos, por ejemplo, de cesión de derechos, usted no solamente habla de la cesión de derechos de los artistas e intérpretes de la interpretación per se, usted también hable de qué va a pasar con esa imagen en cuanto a publicidad, si se podrá utilizar o no. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Bienvenidos al episodio 4 de la tercera temporada. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el intérprete, aquella persona o aquel artista gracias al cual disfrutamos de las obras. Vamos a conocer sus derechos y también su derecho a la imagen. Démosle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Bueno, hola, buenos días o buenas tardes desde donde nos escuchen, a todos y todas. Mi nombre es Jorge Luis Ordelín Font. Soy abogado, verdaderamente soy profesor de propiedad intelectual, soy cubano. Estudié propiedad intelectual en Argentina, en la Universidad Austral. Nosotros en Cuba se da propiedad intelectual desde que usted está en la carrera, es decir, es parte del programa de las asignaturas del currículum, y por lo tanto es obligatorio cursarlas. Yo estudié propiedad intelectual y bueno, desde ese primer momento la verdad es que no me gustaba tanto, no le veía tanta afición, pero increíblemente cuando empecé a trabajar me tuve que comenzar a relacionar con temas de propiedad intelectual y específicamente porque tuve que comenzar a dar clases sobre propiedad intelectual, concretamente derechos de autor. En Cuba se da propiedad intelectual en dos materias, derechos de autor y propiedad industrial. Entonces, bueno, yo tuve que comenzar a asumir por una cuestión de plan de estudios, me pidieron que diera o que comenzara a formarme en propiedad, en derechos de autor. Y desde ahí entonces empecé a descubrir ese maravilloso mundo. Verdaderamente, muchos abogados o muchos profesionales me decían, ¿y por qué no? Y entonces esa es la verdad que es un mundo muy fascinante porque es la relación del arte con, concretamente con el derecho. Y tiene una relación del arte con el derecho que es genial o es fantástica, porque no se puede defender los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes y ejecutantes o de los otros sujetos de derechos conexos si a usted no le gusta el arte, si a usted no disfruta el arte. Entonces yo creo que esa es como una visión y a partir de ahí inicié hace más de 10 años el estudio de los derechos de propiedad intelectual. A partir de ahí, bueno, tuve la dicha de que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en esta afán que tiene y en este rol que tiene de potenciar el estudio de la propiedad intelectual en la región, en el mundo, me becó. Entonces tuve la posibilidad de disfrutar de una beca de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Argentina y estudié en la Universidad Austral. Entonces ese fue como que reforzó. Ahí conocí personas también geniales, no solamente profesores, sino un conjunto de amigos con quien todavía tengo muy buenas relaciones y hemos seguido trabajando en temas de propiedad intelectual. Con algunos de ellos colaboro en cuestiones de consultoría, en cuestiones de revisiones de contratos, asesorías, etc. Y bueno, ya como la verdad fue un enamoramiento al principio un poco, pero ya después todo muy feliz. Hice mi doctorado en propiedad intelectual y específicamente lo hice en el ámbito de la música. Cuba es un país musical, entonces, bueno, no nos quedaba de otra que desarrollar en la música y nada más. Y bueno, y concretamente el tema de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Entonces, la propiedad intelectual y específicamente el derecho de autor te entró por la práctica, básicamente. O sea, que no fue amor a primera vista. Exacto, sí, sino exacto. que fue el amor que dura, que es que mientras más te conozco, más te quiero. Exactamente. Es decir, fue una cuestión muy interesante porque era necesario. No había casi profesionales preparados para dar, a pesar de que la materia, no había muchos profesionales preparados para dar la asignatura, impartirla o para ejercerlas. Y entonces, bueno, poco a poco fui buscando oportunidades. Agradezco también porque tuve que entonces buscar o tratar de buscar oportunidades de formación fuera del país. Y bueno, yo recuerdo que mis primeros libros de derechos de autor concretamente, sí habían unos libros básicos en Cuba, pero bueno, me tuve que acercar a personas como la profesora Delia Lixi, que hizo una donación de algunos libros, incluidos los de ellas. También el papel que desarrolla el CERLALC
que es el Centro de Fomento del Libro, de promoción del libro, con un diplomado. Y ese fue verdaderamente la propia OMPI con sus cursos generales de propiedad intelectual. Fue verdaderamente como esta primera parte de acercamiento que la verdad fue fantástico. Wow, qué bien, qué bien. Realmente es muy interesante ver cómo fuiste creciendo esto dentro de la profesión, dentro de la especialidad, y ahora llegaste a tu libro, que es la razón por la cual descubrí de ti, conocí de ti. Tu libro que se titula El uso profesional de la imagen de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Antes de hablar del libro en sí, cuéntanos por qué decidiste escribirlo, qué te llevó a escribirlo, cómo terminaste en la redacción de este libro. Bueno, este libro es resultado de mi tesis de maestría, concretamente de mi tesis de maestría en propiedad intelectual en la Austral. Este fue como uno de los temas que siempre yo quise como que tratar, también una cuestión de que no teníamos una relación con necesidad de buscar comentarios de fallos, que era la forma en la que uno se debía de graduar, en este caso obtener el título de magíster. Y bueno, a partir de ahí yo escogí un fallo relacionado con esto, pero poco a poco igual, era un fallo relacionado con el derecho a la imagen, pero lo fui moldeando, es decir, lo fui como que adaptando, fui buscando, viendo otras posibilidades o la posibilidad de que el tema fuera un poco más amplio y verdaderamente que tenía otras aristas. Y por ahí entonces la cuestión de la disposición económica de la imagen y concretamente esta tesis posteriormente la presenté en el premio Antonio Delgado Porras y bueno, resultó ganadora en el año 2016 y gracias a esto es que sale publicado el libro, es decir, el libro finalmente fue publicado por el Instituto Autor de Madrid. Ah, o sea que el libro viene con un gran sello, que es como resultado de una premiación. Sí, bueno, concretamente por eso es que sale, porque hasta ese momento era solamente mi tesis, yo lo presenté entonces a este premio, bueno, salió ganadora y bueno, a partir de ahí entonces es que la publican en formato libro. Perfecto. Y vamos ahora a lo básico de tu libro. ¿Qué es un artista, intérprete y ejecutante o ejecutante? Bueno, esa es una pregunta, la verdad que es, por mucho que uno lo estudie, es muy complicada, porque ahí no hay criterios uniformes en cuanto a quién es el artista o quién no es un artista. Es decir, a veces uno teóricamente la puede definir, pero normalmente es quien ya lo dice, ejecuta o interpreta una obra. Es decir, hay una creación propiamente dicha que es previa y esta persona es quien la pone o la comunica de alguna forma o de otra a un público determinado. Ahora, la cuestión relacionada o un debate muy interesante en relación a los artistas, que los artistas son como los grandes olvidados dentro de los derechos de autor, de los derechos conexos, porque normalmente se estudia mucho los derechos de autor, se estudian las facultades, pero no se estudia la relación en relación con los artistas, intérpretes y ejecutantes. Y concretamente, en qué supuestos se pueden estar o no. Cuando uno hace un análisis, uno siempre va, bueno, primero a la Convención de Roma, pero posteriormente uno se da cuenta que hay tipicidades o hay características que son propias de cada país. Por ejemplo, hasta hace muy poco había un debate muy interesante sobre si las personas que participaban en el arte taurino se podían considerar artistas, intérpretes, ejecutantes. Y hay otros debates como si sus derechos o su nivel de creación es similar o no al de los autores, o hasta qué punto hay o no creatividad. La cuestión interesante es que yo siempre reconozco, siempre me gusta decir que los artistas, intérpretes, ejecutantes sí son creadores. Hay una creación porque hay una impronta propiamente dicho. Lo que vaya, esta impronta está muy interrelacionada con una obra de carácter previo. Si usted no identifica esa obra de carácter previo, evidentemente no podrá hablar o no de un artista, intérprete, ejecutante. Pero siempre hay una impronta, siempre hay algún tipo de originalidad, lo que no es una originalidad que podemos decir que es igual al de una obra, pero sí la hay. Y se analiza, esto también creo que es muy importante, en relación con cada expresión o manifestación artística. Incluso dentro de una misma expresión como es la música, usted no puede valorar de la misma forma a un intérprete de jazz que a un intérprete tal vez de una sinfónica. ¿Por qué? Porque normalmente en el jazz como manifestación, expresión artística hay toda una gama
pudiéramos decir, de autonomía que tiene el artista intérprete, que no lo tiene en otras expresiones, como puede ser, por ejemplo, la sinfónica o en otro tipo de expresión musical. Pero sí creo que hay todo un alma, un cuerpo, hay un corazón puesto en el artista intérprete ejecutante, que además siempre son personas físicas, personas que gracias a ellas es que podemos disfrutar. Y bueno, y hay una impronta que es obligatoriamente es necesario que uno siempre la vea. Claro, y con ese ejemplo que nos cuentas entre el jazz y la música clásica, las reglas del juego son muy diferentes, porque el jazz se distingue por la parte de que es la improvisación, la parte que es muy abierto en el sentido de que se puede crear en el momento, pero la música clásica un poco diferente con ese sentido, es más siguiendo las reglas y las pautas, es mucho más rígido, como quien dice la expresión. Correcto, sí. No por eso no deja de ser una interpretación, es decir, sigue siendo una interpretación. Es importante que tengamos en cuenta, no significa que lo estemos equiparando a los autores para nada, simplemente le estamos reconociendo como una creatividad, es decir, hay una creatividad en esa manifestación, en esa expresión que es una expresión artística. Ahora, lo que siempre uno tiene que, como bien tú comentas, tiene que tener en cuenta el ámbito en el que surge esta interpretación. Igual sucede en el ámbito teatral. Si nosotros vamos, podemos darnos cuenta que hay directores de teatro que le dan una mayor soltura, por decirlo de alguna forma, una mayor libertad, es la palabra correcta, a los artistas e intérpretes que no siempre se le da a otros no siempre la dan a otros directores. Algunos son más apegados al guión, a otros no son tan apegados al guión. Pero la impronta del artista cuando interpreta un personaje es ineludible. No es lo mismo y uno se percata de eso. Es decir, ¿por qué? Por la expresión por los sentimientos que uno puede expresar o que uno verdaderamente se conmueve, ¿no? Pero sí es muy importante. Claro, uno puede ver la misma obra 1 millón de veces en diferentes puestas en escena y realmente es totalmente diferente la obra. Es el mismo guión detrás, pero la manera en que los artistas lo interpretan, la manera en que hace énfasis en algunas cosas o se mueve en el escenario de una forma específica, te hace sentir diferente. Se siente la creación de la interpretación es diferente. Si pudiéramos definir cuál es la diferencia entre un autor y un intérprete, si no puedes especificar eso para no tenerlo claro, qué es derecho de autor y qué es un autor y qué es el derecho conexo, en este caso los artistas, intérprete o ejecutante. Bueno, el autor siempre es aquella persona física que hasta que la norma no diga lo contrario, siempre es hasta ahora una persona física. Es una persona física que crea, es decir, que tiene la capacidad para poder crear una obra determinada, una obra que tiene originalidad y al mismo tiempo materializar, es decir, una idea en un contexto determinado. Este autor, como persona física que tiene la capacidad de crear, puede crear ya sea una obra derivada a partir de una obra preexistente o puede crear una obra que sea originaria. En cualquiera de los dos casos, tanto sea derivada o sea originaria, la obra siempre tiene que ser original, es decir, tiene que ser una expresión, una manifestación de la impronta de su autor. La impronta con características, con criterios diferentes, pero siempre tiene que ser una expresión de ese autor. Ahora, el artista, intérprete, ejecutante, ya lo dice la palabra, es aquella persona que interpreta o ejecuta, en cualquiera de los dos casos, una obra. Es decir, ya hay una obra que creó un autor determinado, pero incluso puede existir, de hecho ocurre mucho en la música, que una misma persona reúna los dos requisitos, sea considerado autor y sea considerado artista, intérprete, ejecutante. ¿Dónde está lo que siempre es importante que logremos identificar tanto en uno como en otro caso? Bueno, ¿sobre qué recae la protección? En el caso del autor, recae sobre la obra. En el caso del artista, intérprete, ejecutante, recae sobre la interpretación y la ejecución. Esto evidentemente provoca que en un mismo producto cultural, por ejemplo, podamos tener varios objetos de protección. Incluso cuando la misma persona es autor, se le reconocerán derechos como autor y se le reconocerán derechos como artista, intérprete y ejecutante. Importante cuando tengamos o cuando cuando analicemos los derechos de un artista, intérprete, ejecutante, bueno, identificar primeramente cuál es la obra y a partir de ahí entonces o está interpretando.
Y a partir de ahí entonces nosotros podemos decir, bueno, esta actividad que está realizando, ¿cómo la realiza? Si es una actividad de interpretación o si es una actividad de ejecución. Hay algunos autores que dicen que verdaderamente ya no es viable porque el régimen jurídico es similar, distinguir entre interpretación y ejecución. Y le dan una característica, le dan verdaderamente una igualdad. No es si más o si menos. Es decir, sería lo mismo la persona que canta a la persona que toca un instrumento determinado. En ambos casos, usted está tocando la letra de una determinada música y la música es la creación. El hecho de tocar ya sería la ejecución. Un compositor compone la letra y la música de una canción completa. Entonces, correcto, otra persona la canta. Eso es un intérprete. Y las personas que lo acompañan en la parte musical, que son el piano, la guitarra y demás instrumentos, son los ejecutantes. Sí, pudiera ser entendido sí, desde ese punto de vista, pero la cuestión es que tanto los intérpretes como los ejecutantes tienen similares derechos sobre la labor que realizan para comunicar una obra determinada. Porque tanto cuando usted canta como cuando usted toca un determinado instrumento, a menos que esté tocando de forma verdaderamente empírica, eso usted siempre está tocando una música que es previa y hay una obra. Y incluso si lo está haciendo de forma empírica o al menos que lo está diciendo, está empírica, no, improvisando, que es el término correcto. Si aún igual usted está improvisando, usted al mismo tiempo está creando y está interpretando. Es decir, claro, son los dos, tiene los dos ámbitos de protección en el mismo acto. Y eso es importante que lo logremos, que lo veamos o lo identifiquemos porque los derechos son disímiles. Cómo usted lo puede posteriormente ejercer. Ahí está el punto. ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, ese es también otro gran debate. ¿Por qué? Porque dada esta interrelación que existe necesariamente entre las obras y la interpretación y ejecución, no pudiéramos decir que hay una interrelación entre los derechos de los autores y los derechos de los artistas e intérpretes. Pero ojo, es una interrelación. No pudiéramos decir que se condicionan ni que se confunden. Existe evidentemente una distinción entre los derechos de los artistas e intérpretes y los derechos de los artistas y de los derechos de los autores. Los artistas e intérpretes son los únicos sujetos de los derechos conexos, vecinos, afines, como se les conoce en otros países, que tienen o se les reconocen derechos morales. Concretamente, siempre se les reconoce el derecho de paternidad, pero no es la paternidad sobre la obra, es la paternidad sobre la interpretación. E integridad, igualmente. La integridad no es sobre la obra. Sobre los derechos de la obra existen los titulares, que son los autores y otros titulares. Sobre la interpretación y ejecución, existen derechos tanto de integridad, que no sea deformada, que hasta qué punto puede ser cortada o hasta qué punto puede ser, por ejemplo, utilizado traducciones, etc. Y tenemos entonces derechos de índole patrimonial. Hay un derecho que es fundamental en este caso, que es el derecho de fijación, similar o pudiéramos entender como que es similar al derecho de reproducción, pero verdaderamente se distingue que es previo a la reproducción. ¿Por qué? Porque en este caso, así como en su momento, pudiéramos decir que los autores tienen derecho de divulgación, el artista-intérprete tiene derecho de fijación. Es decir, usted decide si su interpretación o ejecución se fija o no. Y a partir de ahí, entonces podemos hablar de los derechos de reproducción, comunicación pública, distribución, transformación, etc. Estos derechos, importante, siempre se van a ejercer o siempre se van a poder llevar a cabo sobre la interpretación o la ejecución, no sobre la obra propiamente dicha. Lo que sucede es que el ejercicio de estos derechos no puede en ningún caso suponer un lastre o suponer una vulneración de la obra. ¿Por qué? Porque dado que el papel es como una cadena, si no lo analizamos, es como una cadena donde los artistas e intérpretes ejecutantes son un eslabón intermedio. ¿Un eslabón intermedio entre quién? Entre los autores, entre los creadores y el público. Si es el eslabón intermedio falla
o en algún momento se condiciona o en algún momento establece algún tipo de límite, evidentemente la obra no podrá llegar a los usuarios, no podrá llegar a los espectadores. Por eso es importante que siempre se tiene que tener en cuenta que el ejercicio de estos derechos no puede ir en detrimento del ejercicio de los derechos de los autores, que al final lo que se está tratando, lo que siempre se busca es que haya un mayor acceso a la cultura y evidentemente la creación llegue a quien, al destinatario final, que es al público. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Para detallar esto que nos estás diciendo, que es súper importante, primero tenemos dentro de los derechos lo que es el derecho de ser reconocido como el intérprete de la obra, que es el llamado derecho de paternidad, que yo soy el intérprete, yo soy el ejecutante de esta obra y se me debe de reconocer en cualquier momento como tal. Ese es uno. El otro es integridad. No se puede modificar mi interpretación, mi ejecución de manera tal que me haga daño a mí como artista, a mi reputación, a mis méritos artísticos y demás. Eso es la parte moral de los derechos. Entonces, después tenemos el otro grupo de derechos que nos dices que el primero de todos es, de los patrimoniales, el primero de todos es la fijación, que se entiende como fijar en un medio, cualquiera que sea, la interpretación. O sea, vamos a decir que la persona está cantando y el hecho de grabar la canción es una manera de fijar la canción. Sin fijación, obviamente no puede haber copias y por lo tanto una reproducción, una distribución, no hay nada de más. Entonces, sí se entiende que es el primer paso, es yo accedo a que se grabe, accedo a que se ponga, se fije, que es el término legal, en un medio específico y a partir de ahí ya se puede dar paso a todos los demás derechos económicos o patrimoniales. Sería la fijación la madre de los derechos y los después, en este caso, y los demás, los hijos. Es correcto. Es como el primer paso. Hay algunos autores que dicen que verdaderamente la fijación está dentro de la reproducción y que no se debería de incluir. Pero, ¿por qué es importante siempre que distingamos la fijación? Porque con la cantidad de medios que hoy por hoy existen para poder explotar una determinada interpretación o una determinada ejecución, la fijación es esencial. ¿Por qué? Porque, como bien comentas, no siempre la fijación va a traer consigo la reproducción, al menos la reproducción de la forma en la que tradicionalmente la conocemos, sino que puede ser, puede ser otro tipo de explotación, pero siempre tiene que ser o tiene que existir una previa fijación. Incluso usted puede o no autorizar una fijación y estar, o cuando alguna persona interpreta o ejecuta en un determinado contexto, comunicando públicamente una obra y no la autoriza la fijación, está explotando la obra y está explotando la interpretación y la ejecución con el acto de comunicación, pero no la ha autorizado la fijación. Y la fijación es importante para poder diversificar los procedimientos o los procesos de explotación, que pueden ser distintos, que dependen también de cada tipo de interpretación y ejecución. Hay una cuestión que también me gustaría como que precisar para los oyentes, y es que el derecho de la integridad no es un derecho absoluto. Es decir, como todo el resto de los derechos, este derecho también está muy relacionado con el tipo de obra. Normalmente lo hemos visto sobre todo en materia contractual, cuando lo analizamos, la integridad se ejercita sobre la obra acabada. ¿Por qué? Porque cuando usted está en una fase de preproducción, de edición, en el cual usted, por ejemplo, en una obra audiovisual, usted tiene varias tomas, bueno, el director del producto audiovisual es quien tiene la decisión sobre hasta qué punto puede una interpretación o ejecución puede entrar o no dentro de una determinada obra audiovisual. Entonces, usted nunca ejercita esos derechos, el artista, intérprete, ejecutante, en este caso el artista, nunca ejercita estos derechos previo al producto final, es decir, previo a la obra audiovisual final, sino lo ejercita, es decir, sobre ya el acabado, la obra audiovisual, cuando ya evidentemente se ha divulgado por parte del productor, el productor ya sea de fonogramas o el productor audiovisual. O sea que si vamos al ejemplo de una película en el cual tenemos los intérpretes que son los actores que hacen su rol, ejecutan su papel, hacen 1000 tomas
para lograr el material, el primer material que se va a llevar a edición. Entonces ya la edición, que va usualmente la parte del director y los demás personas de su equipo, ellos son los que toman la decisión de qué termina en la película, qué se va a proyectar al final. Y ya sobre esta película ya estrenada, ahí es que viene el derecho específico del intérprete con respecto a la integridad. O sea que ya cuando la obra, en este caso la película publicada, la película estrenada, esa es sobre la cual el artista puede decir, no la uses de manera tal que dañe mis méritos como actor en este caso. Sí, por ejemplo, es decir, si usted modifica la obra, si usted modifica la interpretación, usted modifica la voz, si usted edita, hace modificaciones que puedan agredir o puedan tener algún tipo de incidencia, si usted sobre la interpretación que se ha realizado, evidentemente, ahí hay derechos que pueden o ser cumplidos. Efectivamente, en este caso, el derecho a la integridad de la interpretación. Pero quien decide el final, si este acabado, es evidentemente el productor el productor audiovisual, porque si no sería inacabable, ¿no? Es decir, es quien tiene además el poder de decisión sobre el concepto de la obra y cómo su interpretación o ejecución se incluye dentro de esta producción. Claro, sí, y más las obras audiovisuales de las películas, que son bastante complejas porque ameritan un ejército para realizarse. O sea, es un ejército que hace cada película. Por más sencilla que la veamos, es todo un gran grupo de personas trabajando para lograr un producto final. Y es como comentas, es decir, pueden existir múltiples tomas y no siempre o no es coincidente que lo que tú como artista intérprete consideres que es la mejor toma, tal vez al criterio estético o artístico, que si bien no es trascendente, es el que dirige del productor audiovisual, es decir, no es trascendente para el derecho. El productor audiovisual es quien decide, o el director, en este caso el director artístico, o a quien corresponda, es quien decide cuál es la mejor toma. Es decir, entonces uno no puede, y incluso algunas modificaciones o cortes que se le puedan hacer a esta toma. Claro, y incluso en la mayoría de los países, el primer derecho moral dentro de la película lo tiene el director, porque es el que se expresa tomando todas las interpretaciones, creando el producto final, que es la película que se estrena. O sea, que por ahí viene la lógica de que el director es el que tiene la visión de qué es lo que quiere proyectar y qué mensaje quiere llevar con su película. Entonces, una cosa no quita los méritos de las interpretaciones y obviamente sin actores no hay película, pero cada uno tiene como una función distinguida dentro de la creación de una obra audiovisual. Exacto, cada uno desempeña un rol para que al final el producto creativo llegue al público, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahora vamos a conectar este mundo de los artistas, intérpretes y ejecutantes con el derecho de la imagen. ¿Qué es el derecho a la imagen? ¿Nos puedes definir como en general qué es el derecho a la imagen y luego ponerlo dentro del contexto de los artistas, intérpretes y ejecutantes? Bueno, este es un tema muy, muy interesante porque el derecho a la imagen es un derecho, siempre se ha reconocido, al menos desde el punto de vista del sistema continental de derecho, es decir, el sistema al que pertenecen los países de América Latina, países de la Unión Europea, sobre todo España, Portugal, Francia, es un derecho de la personalidad. Es decir, así es como nosotros siempre lo hemos distinguido, como es un derecho personalísimo, en el cual usted tiene la facultad de decidir quién fija, quién reproduce, quién comunica, quién divulga su imagen y al propio tiempo prohibir ese uso. Es decir, el derecho a la imagen como derecho a la personalidad es un derecho que tiene una doble arista, es decir, una arista positiva y una arista negativa. Siempre, o como surge este derecho, hay una cuestión interesante. El derecho a la imagen, las primeras regulaciones que se hacen del derecho a la imagen se hacen en las normas de derechos de autor. Es decir, se utilizan o se regulan en la relación de derecho de autor porque se regulan cuando se regulan los derechos de fotografía. Es decir, cuando se regula la fotografía, ya ahí comienza a hacer la regulación del derecho a la imagen. Posteriormente, este derecho alcanza una cierta autonomía
cuando se relaciona con el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, incluso el derecho al honor. Y claro, es que usted podría utilizar la imagen como una vulneración o como una intromisión dentro de su derecho a la intimidad y dentro del derecho al honor. Pero hoy por hoy, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, al menos en la región, reconocen la autonomía del derecho a la imagen. Es decir, reconocen que es un derecho totalmente autónomo que no está conectado necesariamente a otros derechos, pero que sí está interrelacionado. Es decir, no, es una facultad que tiene la persona, uno, para decidir quién no entra, quién no, en este caso, no puede reproducir su imagen, darla a conocer y al mismo tiempo tiene una facultad positiva que es la de autorizar. Es decir, autorizar quién puede reproducir o quién puede fijar mi obra. Y la verdad que la imagen ha alcanzado una notable, es decir, ha alcanzado una importancia medular en la actualidad. ¿Producto de qué? Producto de que nos hemos vuelto un mundo de imágenes. Es decir, la digitalización lo que nos ha conllevado es que todos hoy por hoy preferimos ver una imagen hable más que 1000 palabras. Entonces, la verdad que con el uso de las redes sociales, que con toda esta cuestión de el uso de la tecnología, todo parece ser que se exacerba el uso de la imagen. Entonces, a partir de ahí, adquiere o va adquiriendo una mayor importancia la imagen, pero adquiere una mayor importancia la imagen en relación con, ya no con las facultades o ya no con el carácter negativo, sino con el carácter sobre todo positivo. ¿Por qué? Usted decide qué fotos sube en Facebook, usted decide qué fotos sube en Instagram y usted decide qué fotos usted utiliza o no en determinados contextos. Bueno, esto evidentemente trae todo una relación con derechos de protección de datos personales, con cuestiones de la privacidad y la intimidad. Y usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los artistas e intérpretes ejecutantes? ¿O cómo esto se puede? Bueno, en el caso de los artistas e intérpretes ejecutantes, la imagen es un activo más. Y esto es importante que lo identifiquemos. Es decir, la imagen no se confunde con la interpretación y la ejecución, sino que es un activo más que tiene el artista e intérprete ejecutante que puede y debe explotar en un contexto determinado. Entonces, a partir de ahí tenemos todo un debate sobre hasta dónde llega o hasta dónde alcanza la explotación de esta imagen. Y hablamos de disposición económica. ¿Por qué? Porque la disposición económica se trata sobre todo del uso de las llamadas facultades o de lo que le comentaba que esa era la facultad positiva de ese derecho a la personalidad. Lo que nosotros o lo que normalmente tratamos de explicar es que esta facultad positiva ya no se corresponde tanto o ya no tiene o abandona un poco, por decirlo de alguna forma, las características de derecho a la personalidad, sino que va adquiriendo más bien un contenido patrimonial. ¿Por qué va adquiriendo un contenido patrimonial? Porque cuando los artistas e intérpretes deciden, ya no solamente participan en la interpretación, sino también deciden hacer toda la labor de publicidad, hacer merchandising, bueno, ya usted está explotando su imagen. Y usted no puede tratar la explotación de la imagen, en ese caso, de la misma forma de un artista a como la explota o como la pudiera el uso, el derecho de un derecho a la personalidad de otra persona común y corriente. ¿Por qué? Porque en el caso del artista, la explotación de la imagen o esta faceta positiva que tenía la imagen está siendo explotada en un ámbito profesional. Hay quien comenta, o una de las tendencias es que esto se asimila cada vez más al llamado right publicity o publicity de los norteamericanos, del sistema anglosajón. Sin embargo, no coincide. Es decir, no existe una coincidencia totalmente, pudiéramos decir. ¿Por qué? Porque este derecho solamente se le reconoce a grandes personalidades, es decir, a grandes personas que explotan económicamente la imagen. Sin embargo, en el derecho continental o latino, esta explotación económica sigue teniendo un trasfondo del derecho de la personalidad. Es decir, trata como que independizarse, pero al final siempre hay una justificación desde los derechos de la persona, desde los derechos de la personalidad. Y varían entonces en dependencia de cada contexto. En resumen, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del uso de la imagen que hacen los artistas o de la explotación económica de la imagen que hacen los artistas cuando están en un ámbito profesional. ¿Qué implica esto? Que hoy por hoy en los contratos, por ejemplo, de cesión de derechos, usted no solamente habla de la cesión de derechos de los artistas e intérpretes de la interpretación per se,
usted también hable de qué va a pasar con esa imagen en cuanto a publicidad, si se podrá utilizar o no, qué va a pasar si hay otras actividades, otras relaciones comerciales como merchandising, como sponsors, etcétera. Y no solamente, aunque nosotros la tratamos en el ámbito de la interpretación, no solamente está relacionada con el ámbito de la interpretación, está también relacionada con el ámbito deportivo, está relacionado con otras actividades que evidentemente han visto en la imagen un activo que es muy importante, que es susceptible de ser explotado. Hay una cuestión también que creo que es importante resaltar en este aspecto, y es el papel que ha jugado la jurisprudencia. Han sido los tribunales en nuestros países, fundamentalmente hacemos un estudio en lo que es Argentina, lo que ha sido España, y Colombia también tiene un conjunto de disposiciones al respecto en cuanto a la conformación de este derecho, es decir, en cuanto a cómo ir concatenando, a cómo ir moldeando, por decirlo, que el derecho a la imagen cuando se explota económicamente. Las presunciones no son iguales, el alcance no es igual a que si fuera una persona que no vive de la explotación económica de su imagen o que no relaciona su imagen con una actividad profesional. El derecho que nace desde el punto de vista de la personalidad, de que dentro de los derechos intrínsecos del ser humano, vemos cómo a través de la práctica del mismo como una figura comercial, porque en este caso el artista, intérprete y ejecutante, aparte de su interpretación o su ejecución, también en sí mismo tiene valor la imagen que proyecta. Y es un ejemplo, vamos a decir que el artista en este caso es un actor, volviendo al ejemplo de la película, y el personaje que hace, ese personaje se toma y se hace muñecas o muñecos del personaje, se pone en mochilas, se pone en cualquier otro tipo de artículo y se explota de manera específica lo que es la apariencia física, la imagen personal del intérprete. Entonces ahí va también de la mano el derecho a la imagen, que es algo de que el artista tiene que estar consciente de que puede pasar. Y hemos visto en algunos casos, incluso en series, en que toman la imagen de las personas y trasciende, porque el público la toma de la mano y se vuelve un fenómeno que no previsible. Entonces ya ahí el intérprete o el artista tiene que saber que cada vez que se sienta y negocia su contrato con respecto a su interpretación, debe de pensarlo con la posibilidad de que sea un fenómeno, vamos a ponerlo así. Que muchas veces pasa que los artistas, cuando le presentan el contrato, lo primero que hacen es que lo firman y después lo leen. Entonces, en vez de leerlo y después firmar. Para ese tipo de escenarios, ¿qué tú les recomendarías para que los artistas manejen exitosamente sus derechos y específicamente el derecho a la imagen? Eso es algo que nosotros estamos tratando sobre todo de incluir, de que cada vez con mayor frecuencia se identifique, y por eso la relación. Lo primero que debemos identificar en una actividad, en un contrato, es que son dos activos independientes y por lo tanto son dos activos que son sujetos de negociación. ¿Para qué? Para que posteriormente tratar de evitar futuros conflictos. Es decir, el contrato, la gestión de la propiedad intelectual vista como aquel mecanismo para poder evitar futuros conflictos y tratar de lograr o de obtener los mayores réditos posibles, tanto para ambas partes. Una relación muy clara. Entonces, no solamente se trata de ceder los derechos de la interpretación, no solamente se tratan de ceder los derechos relacionados con el producto cultural, sino también cómo mi imagen va a contribuir o no a ese producto cultural. Esto depende también y está muy interrelacionado con qué, con el tipo de interpretación. Siempre ahora que comentabas hacia esta de los personajes, yo siempre me acuerdo de Harry Potter, es decir, la figura de Harry Potter, o sea, hay un personaje de Harry Potter, hay un libro de Harry Potter, hay todo un personaje, pero usted cuando se imagina Harry Potter lo visualiza en el caso del actor que ha interpretado tradicionalmente a Harry Potter. Aquí hay existe una confusión, es decir, en la vida real usted no logra identificar un personaje que no sea Harry Potter diferente al muchacho con los espejuelos y ese tipo. Entonces, ahí se ve un caso típico. Bueno, ¿qué explotación se pueden hacer de esta imagen? Ya no solamente de la interpretación, no es solamente el personaje en la película, sino
cómo va a participar en actividades de publicidad, en actividades en recortes, posibilidades de que puedan ser utilizados, por ejemplo, remake, que puedan ser utilizados posterior en otros, y estos incluso comercializados de forma independiente. También lo vemos, por ejemplo, en el caso de la música, es decir, en el caso cuando usted firma con algunos productores, bueno, se va a realizar algún producto audiovisual o no se realizará algún producto audiovisual, esto tendrá o generará otros derechos, habrá pagos de regalías, no tanto ya por el producto, sino por la forma en la que uno participa en la publicidad de este producto, cuáles son mis compromisos en actividades, por ejemplo, publicitarias. No siempre queda esto claro. Entonces, y a veces uno piensa, a veces el mayor problema que vemos o los mayores comentarios que vemos en cuanto a esto no es a veces el sentido de el derecho, sino es a veces todo lo que está interrelacionado con el derecho. Nosotros nos hemos topado casos, por ejemplo, que algo tan fácil como una actividad publicitaria, bueno, usted tiene una obligación de ir a realizar actividades de publicidad, pero a veces no coinciden las agendas. Entonces, si esto yo no lo he dejado claro bueno, ¿cómo usted se va a hacer? ¿Dónde usted va a explotar? ¿Cuántos afiches se van a imprimir? ¿Cambio o no cambio? Yo puedo ver el resultado sobre ese afiche final o sobre esa explotación. Tengo obligación. Hoy esto está incluso en redes sociales y lo estamos viendo. Hay obligación de que yo lo reproduzca en Instagram, de que yo lo suba en mis redes sociales. Puedo subir al momento de la filmación o posterior a la filmación. ¿Qué imagen es la que voy a utilizar? ¿Yo filmándome o yo dentro o yo ya con el personaje interpretando? Esas son cuestiones que hoy por hoy estamos viendo en el ámbito y es muy importante que nosotros tengamos, es decir, que redimensionemos estas capacidades porque no pueden haber la relación de los derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes en sentido general de la propiedad intelectual tiene que ser una relación de ganar-ganar de ambas partes. Es decir, que no haya que se respeten los derechos y al propio tiempo que hayan réditos para los artistas, intérpretes y para todos los involucrados. Claro, es un tema de balance que volvemos, que siempre la premisa y la búsqueda del balance entre el artista, entre el productor y también entre el público que está disfrutando la obra o disfrutando el arte. Entonces, eso que nos dicen las redes sociales es algo que es la realidad que tenemos ahora, que es la práctica, que mucha gente se entera de las nuevas obras por las redes sociales, porque sigue a un artista en específico o sigue una cuenta en específico. Entonces, lo que no se publicita por ahí, nadie se entera. Ya estamos viendo obligaciones, es decir, ya se están redactando. Nosotros estamos participando en la redacción de contratos donde los productores o aquella persona que encarga la obra, es decir, entonces dice, ¿por qué? Porque yo te encargo a ti como artista, intérprete, ejecutante, no solamente por tu interpretación y ejecución, sino también por tu rol en las redes sociales, por tu forma de expresarte, por tu forma. Entonces, tienes que tener, y tienes que publicarlo tantas veces, o cómo lo vas a publicar. Hay algunas cuestiones como no pueden tomarse fotos dentro de los camerinos o no puedes tomarse fotos en el escenario, tiene que ser posterior. Es decir, hay varias, pensamos que no, pero hoy estamos viendo este mundo, esta cuestión de las redes sociales y no solamente de las redes sociales, no, sino en sentido general en todas las plataformas por el papel que tienen. Claro, claro, porque ahora el beneficio de las redes sociales es que han acercado al artista, lo han acercado al público, o sea, que ya tienen una relación mucho más estrecha y se siente como que uno lo tiene en su lista de contactos, por ejemplo, gracias a las redes sociales. Obviamente es un arma muy poderosa que puede mal usarse o se puede tergiversar el uso de la misma. Correcto, sí, ciertamente. Bueno, Jorge, ¿no tienes algunas palabras sabias finales para nuestros oyentes? No creo que sean sabias. Siempre, la verdad que antes de todo es como hay que tratar de decir yo creo que es una excelente, una muy bonita rama del derecho, pero solamente si tenemos en cuenta todas estas cuestiones vistas desde lo que es el carácter previo. La importancia de la gestión, la importancia de reconocer la propiedad intelectual como un activo que debe de ser explotado, como algo que tiene que ser gestionado y que algo que tiene que ser gestionado para una relación de ganar de todos, porque la finalidad siempre de la propiedad intelectual es que tengamos más cultura, más arte, más creación, pero que sobre todo que esto pueda llegar tanto
al público final, a quienes disfrutan, nosotros que disfrutamos de estas obras, y por supuesto también a los creadores y a los artistas e intérpretes ejecutantes. Claro, que ganemos todos. Exacto. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por hablar el día de hoy con nosotros. Y si nos repites otra vez el nombre de tu libro y dónde lo podemos encontrar. Bueno, gracias ante todo a ustedes, es decir, específicamente a ti, por la invitación. La verdad que ha sido todo un placer. A mí, la verdad, siempre me gusta hablar de estos temas. Si hay algo que, no sé, es decir, siempre, y la verdad que sí, el libro está, se llama El uso profesional de la imagen de los artistas, intérpretes y ejecutantes, y es un libro que sobre todo publica el Instituto Autor en España. Este año, hasta este momento, estaba saliendo en soporte papel, pero ya este año se puede adquirir en otros formatos, en formatos digitales, a partir de un proceso que hemos realizado de reedición. Y bueno, en el Instituto Autor, en plataformas como Amazon, etcétera, se puede adquirir el libro. Oh, perfecto. Entonces, sin más, muchas gracias, Jorge, y nos vemos en otra próxima entrega, ¿puede ser? Claro, con mucho gusto, mucho placer, y siempre tratando de hacer llegar la propiedad intelectual al público en general y a los creadores. Muchísimas gracias. Y así llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy. Nos vemos el próximo martes con un nuevo tema de propiedad intelectual y un nuevo invitado o invitada. Saludos desde Suiza. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.